En los últimos días, Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES, ha anunciado que organismos multilaterales, en este caso el Fondo Monetario Internacional, financiarían la elaboración de un proyecto de reforma al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y su difusión para que la ciudadanía lo conozca y se socialice de esta manera. Entre otros puntos que se plantearían en esta reforma, que todavía no se conoce con detalle cómo sería, porque se presentará el proyecto aproximadamente en noviembre del presente año, pero se han anticipado que se propone que se amplíen las imposiciones a 400 y a 500 incluso para que las personas jubiladas reciban un mayor porcentaje como pensión jubilar. ¿Hasta qué punto esto es posible? ¿Qué significaría esto para las personas que están cerca de jubilarse? ¿Es un cambio de esa naturaleza? ¿Cómo se podría aplicar? ¿Es conveniente aplicado eso a la realidad ecuatoriana? Buenos días, bienvenida. Le saludamos Alexis Moncayo, quien está vía telemática, quien le habla Licenia Espinel. Buenos días. Primero, pues agradecerles por la cordial invitación a tratar un tema que es muy importante y que sin duda pues concita mucho interés para la población, no solamente para aquellos que nos acercamos en unos años a la jubilación, sino en general debe ser pues un tema de mucha preocupación para toda la sociedad. Bien, usted me ha preguntado respecto de cómo veo estas propuestas de reformas que efectivamente pues todavía no tenemos en blanco y negro, pero que más o menos pues se ha señalado por dónde irían. Lo que puedo decir al respecto es que es importante que se dé una reforma integral a la seguridad social, ¿sí? Porque el sistema en este momento pues ya no es viable por varios motivos. El primero de ellos, y el que ha concitado siempre mayor interés, es precisamente el que tiene que ver con que tanto los distintos fondos, ¿no? El fondo de pensiones, el fondo de salud, ya se ve que están un poco en crisis, no está como alcanzando el dinero, por decirlo de una manera más sencilla, ¿no? Y cómo se va a sostener a largo plazo el sistema, estando ya en una situación de crisis, de recursos que no están alcanzando. Ese es uno de los problemas graves. Otro de los problemas tremendamente graves es la baja cobertura que existe del sistema de seguridad social, que además, como manda la Constitución, es, además de ser público, es universal. ¿Esto qué quiere decir? Que debería cubrir las necesidades de toda la población ecuatoriana, ¿sí? Yo he traído datos actualizados a enero de este año, y déjeme decirle que el porcentaje de personas que estamos cubiertas por la seguridad social, ya sea en calidad de afiliados o de beneficiarios, beneficiarias o de pensionistas, es muy bajo, ¿sí? En menos del 50%, estamos hablando de un 30-35% de la población económicamente activa, ¿no? O menos, frente a eso, el gran total de la población ecuatoriana que está sin cobertura. Entonces, he tocado como los dos grandes problemas, pero desde luego hay otros más específicos, ¿no? Me parece que la reforma que se ha planteado, bueno, también hay que decirlo antes de olvidarme, yo creo que no es un momento nunca se encuentra un buen momento, un momento políticamente adecuado, pero especialmente no creo que lo sea. No estamos a puertas de una elección presidencial, estamos ya a unos meses de ello. Por tanto, si es que se ofrece 4 o 5 meses presentar una nueva propuesta de reforma integral, pasaría lo que pasó con la anterior propuesta, aquella que presentó el expresidente Lasso, ¿no? Casi al final de su mandato. La que elaboró el señor de la Torre. y que quedó archivada, ¿no? Y como han quedado otras propuestas archivadas. De manera que me parece que debería abrirse un poco más el espacio de discusión, de diálogo respecto de estas propuestas y buscar, ¿no? Como le digo, quizás nunca haya el momento perfecto político para presentarlas, pero quizás el momento de inicio de un gobierno, ¿sí? Un gobierno además que tenga el periodo completo, probablemente sería bueno pues hacer este proceso. Alexis. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Buenos días. Yo hace unos minutos en el comentario mencionaba las cifras de cómo está actualmente el número de afiliaciones a la seguridad social y evidencia una reducción importante, más de 32,000 personas desde diciembre hasta marzo anterior que han dejado de aportar a la seguridad social. Sin embargo, el gobierno ha manifestado que en los últimos meses, gracias a la aprobación de leyes económicas urgentes que apuntan al empleo joven, se han generado no menos de 64,000
nuevas plazas de trabajo. Ayer también los medios de comunicación han recogido información proporcionada por el INEC que hablan de que hay un despunte del desempleo. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? Más allá de este bombardeo de información y de la publicidad oficial que hay con respecto de el número real de afiliados y la supuesta creación de empleos que el gobierno está tratando de vender a través de la propaganda oficial, doctor. Bien, gracias por su pregunta. Bueno, hay que decir también que el actual gobierno, pues, ¿no?, tuvo una oferta de campaña que ha intentado realizar, que tiene que ver precisamente con la empleabilidad en el empleo formal de personas jóvenes, ¿no? Y no solamente buscar una mayor empleabilidad de este grupo etario, sino también de un trabajo en condiciones digno, y eso incluye desde luego la protección social. Hay que resaltar, por ejemplo, un producto importante que ha salido recientemente, ¿no?, que es el seguro sub-24, el seguro joven, ¿no?, encaminado a personas desde los 18 hasta los 24 años de edad, que ofrece una protección social para personas no necesariamente en relación de dependencia, sino personas jóvenes en este grupo que podrían querer o estarían por iniciar a lo mejor un emprendimiento o no, ¿sí? Entonces, creo que estos esfuerzos por parte del gobierno son importantes. Ahora bien, efectivamente hay una fluctuación en estos primeros meses del año a la baja en cuanto a el número de personas empleadas o trabajando en condiciones. Pero eso normalmente suele pasar, o sea, es algo cíclico, ¿no? Acaba el año, piensen ustedes, diciembre es un año en el que hay generalmente mayor contratación, la principal o el número principal de personas trabajando se encuentran en el sector de servicios, y diciembre es un mes en el que las personas pues suelen ser contratadas temporalmente, ¿no?, o realizar actividades económicas con un mayor volumen. Ahora, enero, febrero, marzo, de hecho cuando uno pregunta en los negocios le dicen no, son meses, ¿no es cierto?, de baja actividad y demás, y eso también incide desde luego en la contratación laboral. Entonces, hablamos efectivamente, como usted lo señalaba muy bien, ¿no es cierto?, de una fluctuación de un número de 20,000, 30,000, 40,000, que no es que no sean importantes, ¿no? Pero que, como le digo, pues responden más bien a un proceso cíclico. Ahora, creo que hay que pensar, ¿no?, en reformas de gran calado, tanto en materia laboral como en materia de seguridad social, no pensando en la coyuntura, sino pensando a largo plazo. Ahora, doctora, la propuesta que hace el señor Peñas, esta de incrementar las aportaciones a la seguridad social a 400 aportaciones de las 360 que son actualmente, y dice tendrían el 80% de su sueldo. Si lo hacen a 460 se le cancelaría 95, pero si lo hacen a 500 se va a pagar incluso el 110 o 105% de lo que se gana. ¿Qué tan viable es esto? Porque yo le recuerdo que el presidente de la República, cuando era candidato, ofreció pensiones jubilares de $450 en ese entonces, que era el valor del salario básico unificado. Ahora serían $460. Han pasado prácticamente 6 meses de gestión y no hemos visto que eso se haya cumplido. No sabemos si eso finalmente se va a terminar a cumplir. Se va a cumplir. $460. Yo no sé si con esta reforma que plantea o esta opción que plantea el señor Peña se pueda llegar a esas cifras o se pueda superar el 100% del salario que uno gana al momento de jubilarse. Bueno, en realidad lo que se aplica para calcular la pensión de jubilación de una persona es una fórmula, ¿no? Una fórmula que toma en consideración efectivamente los aportes, sobre todo los de los 5 mejores años, los años de aportes, ¿no?, la edad, o sea, la expectativa de vida y algunos elementos más. Y hoy por hoy también hay que decirlo, ¿no?, porque cuando uno mira solamente la realidad ecuatoriana, dice esto es mejor o peor. Por eso contrastarlo con otras realidades siempre nos ayuda a entender en dónde estamos. Decirles a ustedes que los especialistas europeos han considerado que las pensiones de jubilación en el Ecuador no son malas, ¿sí? O sea, son unos valores que en general no son malos. Ahora, asimismo, comparando con otras realidades europeas, el tiempo de aportes
mínimo para jubilarse, ¿no? Que son 360 imposiciones, estoy hablando de la media, ¿no? O sea, para salir con un 75% más o menos de lo que daría la fórmula, porque si uno aporta 480 imposiciones, es decir, 40 años de aportes, se sale con el 100% de lo que establece la fórmula, ¿no? Y hoy por hoy ese valor máximo, ¿no? De personas que han aportado además sobre una remuneración alta o sobre un aporte alto, estamos hablando de unos $2.300 a $2.500 mensuales. Ese es la pensión jubilar más alta al momento en el Ecuador, que efectivamente no es una mala pensión, pero estamos hablando, ¿no es cierto?, de un grupo específico, personas que han aportado han hecho altos aportes y han aportado 40 años, así es, ¿no? La mayoría de la población ecuatoriana llega, pues, efectivamente está rondando los valores mínimos. También hay que decir que se han hecho esfuerzos, ¿no?, por mejorar la pensión jubilar de las personas que menos han aportado y que por tanto recibirían el valor mínimo, ¿no? Estamos hablando normalmente del salario básico, que vuelvo a decirles, ¿no?, dicho no por mí sino por especialistas, pues, de la OIT y de otras organizaciones, pues, el aporte jubilar no es malo en Ecuador. ¿Cuál es el problema? Que pocas personas reciben ese aporte jubilar. O sea, pocas personas reciben la pensión jubilar, porque la mayoría de los y las ecuatorianas, como estamos viendo, no pueden aportar, ¿no? De manera concurrente, o sea, constante, hasta alcanzar los requisitos para poder jubilarse. Ese para mí es uno de los grandes problemas. Las ofertas que se han hecho. Justo el día de ayer estaba leyendo un informe de la Seguridad Social Española. ¿Y qué es lo que decía ese informe? ¿No? Que se va a intentar efectivamente, ¿no?, buscar que de manera voluntaria los aportantes españoles coticen más años. Allá estamos hablando no de los 30 años de aportes, no de los 60 años de vida. Estamos hablando en Europa, me parece que ya están ya sobre los 60, han superado ya los 65 años de edad, ¿no? Y unos aportes de considerablemente en número mayores. Pero allá también se está buscando que voluntariamente las personas que se sienten bien, que están bien trabajando, porque además la expectativa de vida se ha incrementado, ¿no?, puedan hacerlo y que vayan mejorando sus aportes. Entonces, la idea en sí no es descabellada, ¿no es cierto? Se habla también en otros entornos. En el Ecuador, a mí lo que me preocupa, ¿no?, es que estas ofertas de si usted aporta tanto, yo le daré tanto y tal, y ya hay que revisar. Esto nuevamente lo han dicho, ¿no?, los organismos internacionales. Hay que revisar sobre todo los máximos de pensiones jubilares en el Ecuador. ¿Por qué? Porque cuando se haga una reforma integral que busque precisamente que el sistema sea sostenible, hay que mirar todo. Sí, hay que mirar cómo lo hacemos sostenible para todos y todas las ecuatorianas. A lo mejor podemos reducir aquí, a lo mejor podemos mejorar acá. Sí, entonces, este momento, lanzar esa oferta, me parece que no está mirando toda la situación. Doctora, yo ahí tengo una inquietud, coincidiendo con usted, digamos, en un hecho fundamental, ¿no?, que es un sector en realidad pequeño, ahora mismo de afiliados, 3 millones y pico, de más de 8 millones que se ubican en la población económicamente activa, que gozan justamente de los beneficios de la seguridad social y que a futuro podrían tener una pensión jubilar. Ahora, creo que habría que tomar en cuenta algunas cosas. Primero, si el Estado debe seguir manteniendo el nivel de subsidiariedad del 40% de las aportaciones, por ejemplo, ¿no?, considerando que no toda la población goza de ese beneficio. Es decir, ¿por qué para ellos sí y por qué para el resto de ciudadanos ecuatorianos no? El Estado cubre un rubro de ese nivel. Y lo otro que también, digamos, al tener una economía dolarizada, terminamos siendo un país bastante caro. Si bien nuestra pensión jubilar termina siendo una de las mejores de la región, como usted decía, creo que sí habría que comparar también con la situación de otros países en donde no tienen una moneda dura como el dólar, la cual nosotros, por supuesto, no podemos emitir. Entonces, yo sí quisiera un criterio suyo con respecto de eso.
el nivel de subsidiariedad que hay todavía por parte del Estado y este otro factor, ¿no? El de la economía, cuánto afecta justamente en el nivel de consumo de un pensionado. Gracias por su pregunta. Y además me alegra que lo haya dicho usted y no yo, porque efectivamente pues lo que usted señala es totalmente cierto. No obstante que, claro, entre las personas que estamos afiliadas y esperamos la jubilación y tratamos el tema de la seguridad social, no suele ser pues muy agradable escuchar esto, pero tiene toda la razón. O sea, es totalmente inequitativo que el Estado aporte, subsidie a un grupo de personas que además, ojo, tenemos una protección, estamos, ¿no es cierto?, aportando precisamente para tener una protección social. ¿Y qué pasa con el número mayoritario de ecuatorianos y ecuatorianas que no tienen protección social, que no tienen expectativa de tener una protección social o una jubilación hoy por hoy? Entonces, ciertamente, yo creo que dentro de esta gran reforma que se plantee, hay que pensar en que no solamente se puede seguir beneficiando a un grupo, sino que hay que pensar en la protección social en los términos en los que establece nuestra Constitución, y no solamente nuestra Constitución, sino los instrumentos internacionales que ha suscrito el Ecuador y que por tanto le obligan, ¿sí?, entre otras cosas, a proveer de protección social a cada uno y cada una de sus habitantes, ¿no? Eso, en cuanto a eso, a lo que se señaló en primer lugar. En segundo lugar, normalmente cuando se evalúa, ¿no?, el monto de jubilación, desde luego pues en los valores que reciben las personas cuando han aportado menos, aquellas que han aportado medianamente y aquellas que han aportado más y más años, ¿no? Y se señala que este es un monto alto frente a otras realidades. Sí que se toma en consideración, ¿sí?, la situación económica del país al momento de realizarse esos cálculos. Lo que pasa es que tenemos en el país, en general, en los países latinoamericanos, tenemos un gran inconveniente, y es que tenemos cifras oficiales. Estoy hablando, por ejemplo, de las canastas básicas, que son estos elementos muy importantes de medición, ¿no es cierto?, de la situación de necesidad de las familias. Tenemos un salario básico que nos sirve también para tener en consideración lo que gana un trabajador o una trabajadora en el sector formal. Pero tenemos una realidad también tremendamente numerosa, ¿sí? Más de la mitad de la población está en el sector informal. Entonces, por un lado, tenemos estas cifras, tenemos también un país que, o al estar dolarizados, efectivamente la economía, ¿no?, del Ecuador a lo mejor podría resultar más cara. Eso habría que verlo país por país, porque a veces tenemos esta idea, pero cuando nos vamos a lo mejor donde nuestros países vecinos, nos encontramos quizás con algunas realidades, ¿no?, que no distan mucho, ¿no?, de la nuestra a nivel económico. Y le decía, entonces, fíjese, tenemos que poder manejar estas dos realidades, la formal económica y la informal, ¿no? Entonces, allí sí que tenemos una gran brecha que de alguna manera tenemos que cubrir. Y por eso es, si tenemos a una población, ¿no es cierto?, con todo el derecho, que está afiliada y que está efectivamente procurando que cuando se jubile tenga, ¿no?, una pensión digna que le alcance para cubrir sus necesidades y demás. Pero no nos olvidemos que en cambio tenemos un grupo numeroso, muy importante, que en cambio está fuera del sistema, ¿no?, y que no podemos permitir que siga malviviendo, no solamente en la actualidad, sino incluso a futuro. Ahora, el respecto también está propuesta de aumentar el número para cambiar la fórmula, ¿no?, de cálculo de la pensión, el número de años en base al cual se calcula esta fórmula. Actualmente son los 5 mejores años de aportación. De acuerdo al señor Peña, esto debería hacérselo en un lapso más amplio, dijo hasta 30 años, me parece. ¿Eso en la práctica no terminaría reduciendo la pensión? Yo creo que lograría transparentar la situación de aportes, ¿no?, durante la vida laboral de las personas. No me parece esa una idea descabellada. Eso suele hacerse también en otros sistemas, porque claro, hoy por hoy, ¿qué es lo que tenemos?, ¿no? Tenemos un sistema que efectivamente lo que calcula son esos 5 mejores años. Y hay que decirlo, ese sistema, cuando uno lo conoce, cuando las personas lo conocen, juegan con el sistema, ¿no? Y claro, al estar las reglas así, las personas dicen, a ver, yo voy a aportar
mínimo, ¿no? Y me voy a procurar hacer unos aportes de 5 años muy buenos y eso incrementa, ¿no?, la pensión jubilar. Pero deberían poder detectar esos casos, porque no debe ser la generalidad. Es un número considerable, ¿sí? Pero precisamente para no caer en esto, a mí me parece justo efectivamente que si no son los 30 años, sí se tome, ¿no?, un periodo mayor de 5 años que nos ayuda, que ayudaría al sistema, mejor dicho, a controlar efectivamente cuál ha sido el volumen medio de aporte de las personas. Uh-huh. Alexis, ¿tienes algo? Y por último, yo quería saber, doctora, si es que el país, digamos, como ha ido tomando una marcha quizás un poco distinta durante los últimos años, ¿podría apuntar en algún momento a la privatización de la seguridad social o a modelos como el que se implementó en Chile? Que eso es, digamos, algo que también forma parte de las inquietudes o de la preocupación que tienen no solamente los trabajadores y los afiliados, sino también la población en general del país. ¿Habría un riesgo tal de ir hacia un modelo de privatización de la seguridad social? Bueno, con ocasión de los resultados del último referéndum y consulta popular, yo recordé lo que pasó precisamente en el referéndum que se llevó a cabo en el gobierno de Sixto Durán Ballén, ustedes recordarán, y allí se hizo, ¿no?, la pregunta respecto a si se quería ir a un sistema privado de seguridad social, un sistema o incluso un sistema mixto. Y la respuesta mayoritaria, igual que pasó ahora con el contrato por horas y contrato a plazo fijo, fue no. Las personas en el Ecuador, yo creo que estamos más o menos concienciadas respecto de que queremos un sistema público que, aunque tiene situaciones que tienen que mejorar, algunas que están muy problematizadas, no obstante, creemos en un sistema público de protección social, es decir, que esté administrado por un ente público, ¿no? Creo que además, hoy por hoy, ya a la vista de lo que ha significado la aplicación de sistemas mixtos o sistemas privados de seguridad social en unos entornos relativamente cercanos. Está claro, el caso chileno es como el más notorio, pero hay sistemas que tienen una mixtura y que también ya tenemos resultados de ello, ¿no?, y que no nos muestran en realidad una mejora considerable, un mayor número de protección social para más personas. Al contrario, ¿no? Creo que se ha notado que también esos sistemas como que no encuentran solución. Así que a mí me parece, por lo menos en los próximos años, que la población ecuatoriana seguirá optando por un sistema público, no obstante que cada uno y cada una de nosotras somos conscientes de que el sistema tiene que mejorar. Y para ello, desde luego, tendremos que acudir a la toma de decisiones en cuanto a unas reformas integrales, ¿no?, de volumen considerable para sacar adelante el sistema.